El silencio de la noche parecía cargar un peso invisible, como si el propio aire guardara secretos que la mente humana difícilmente osaría descifrar. Es en este punto de misterio donde comienza la reflexión. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente te casaste con la persona correcta? Si la unión que marcó tu vida, ya sea de forma dulce o dolorosa, ¿no tendría raíces mucho más profundas que la elección consciente de un instante? Chico Xavier, en su serena sabiduría, nos recuerda que el amor, el matrimonio e incluso los desencuentros amorosos pueden estar ligados a tramas antiguas, tejidos invisibles que llamamos karma. Nada es por casualidad, y cada encuentro trae consigo la marca de compromisos espirituales que atraviesan siglos. Imagina por un instante que el corazón no olvida lo que la mente ya no recuerda. Vidas pasadas, gestos de ternura y también errores cometidos quedan grabados en una memoria que no se borra, y cuando renacemos, esos recuerdos regresan no como historias nítidas, sino como emociones, como intuiciones inexplicables que nos atraen o nos alejan de determinadas personas. El matrimonio, desde esta perspectiva, no es solo una elección de conveniencia o pasión, sino una especie de reencuentro marcado por las leyes del destino. ¿Cuántas parejas ante las dificultades no se preguntan ¿por qué al final estamos juntos? Tal vez la respuesta esté en deudas de otras eras, en promesas no cumplidas o en compromisos de crecimiento que solo pueden ser cumplidos lado a lado. Chico Xavier decía que muchas veces el amor que sentimos es un eco del pasado. Es como si dos almas, al reconocerse, despertaran una llama que ya ardía desde hacía mucho tiempo. Pero de la misma forma, el dolor que a veces permea una relación también puede ser la sombra de errores que aún necesitan ser reparados. Nadie cruza nuestro camino sin un propósito. Y en el matrimonio, esa verdad se vuelve aún más clara, pues es allí donde el karma se revela con toda su intensidad. La convivencia diaria, los conflictos, las alegrías e incluso los silencios cargan la fuerza de lecciones que no podrían ser aprendidas en soledad. Hay quienes imaginan el karma como un castigo, pero Chico siempre insistió. Se trata en realidad de una oportunidad. El destino no nos aprisiona, nos ofrece la chance de reconstruir lo que antes fue destruido. Así, cuando dos almas se unen, no es solo por afinidad, sino también para que tengan la oportunidad de reparar y evolucionar. Tal vez hayas elegido a alguien que hoy parece distante de tus sueños. Tal vez la rutina haya transformado lo que era promesa en desencanto. Pero ¿y si ese lazo es justamente lo que tu alma necesitaba para crecer? ¿Y si la paciencia, el perdón y la renuncia dentro de esa unión son las claves que abrirán puertas para un futuro de mayor armonía espiritual? En el silencio de las madrugadas, muchas parejas lloran sin saber explicar el peso que cargan. A veces, no se trata de falta de amor, sino de una carga espiritual traída de lejos, exigiendo equilibrio y rescate. Chico Xavier relataba historias de personas que, en vidas pasadas, traicionaron, abandonaron o hirieron a aquellos que hoy llaman marido o esposa. El reencuentro, por más doloroso que parezca, es el escenario donde el alma puede finalmente pedir perdón, demostrar fidelidad, aprender a cuidar del otro. No se trata de un castigo, sino de un camino de reparación. Pero si por un lado el karma explica los desencuentros, por otro también revela la belleza de los reencuentros felices. Hay uniones que parecen nacer bajo una estrella suave, donde la complicidad es natural y la sintonía es casi inexplicable. Son almas que ya caminaron juntas, que ya aprendieron a respetarse y que ahora recogen los frutos de vidas enteras de aprendizaje. Estar con la persona correcta, en este sentido, no significa ausencia de problemas, sino encontrar un corazón que vibra en la misma frecuencia, alguien con quien el camino, incluso con piedras, se vuelve menos arduo. Es en este punto donde la reflexión se profundiza. ¿Será que realmente existe una persona correcta? ¿O será que cada persona que cruza nuestro destino es la correcta para el aprendizaje que necesitamos en ese momento? Chico decía que el amor verdadero no se confunde con la posesión o con el deseo egoísta de ser feliz
a cualquier costo. El amor espiritual es aquel que enseña, que fortalece, que transforma. Tal vez la persona a tu lado no corresponda a las fantasías que un día idealizaste, pero corresponde exactamente a la necesidad de evolución de tu alma. Nada es por casualidad, ni siquiera la decepción. Piensa en las historias que escuchamos a lo largo de la vida. Parejas que comenzaron en medio de intensas peleas y luego construyeron hogares sólidos. Otros que vivieron romances arrebatadores y terminaron en dolor y silencio. Cada uno de esos destinos guarda una lógica espiritual invisible. A veces el encuentro no es para durar toda la vida, sino para rescatar una situación puntual, para enseñar una lección específica. Lo importante no es el tiempo de la unión, sino la intensidad con que ella transforma quienes somos. Y cuando el matrimonio parece una carga demasiado pesada, Chico aconsejaba siempre el diálogo con la conciencia. No toda relación necesita ser eterna, pero todas necesitan ser respetadas por el valor espiritual que cargan. Las separaciones ocurren, pero el aprendizaje permanece. No hay fracaso cuando existe crecimiento. Tal vez el verdadero desafío sea ver, en medio del dolor, la oportunidad de evolucionar. El karma no es una sentencia que nos obliga a permanecer en sufrimiento, sino una invitación a comprender, perdonar y seguir adelante de forma más ligera. Cierra los ojos por un instante e imagina tu vida como un libro de muchas páginas. El matrimonio actual es solo un capítulo de esa historia, pero en él están escondidas frases que se conectan con capítulos antiguos que quizás ya hayas olvidado. Cada gesto de cariño, cada lágrima derramada, cada palabra dura dicha en medio de la rabia, todo eso se entrelaza con historias antiguas y juntas forman la trama de tu alma. No es casualidad que tantas personas digan sentir una conexión inmediata e inexplicable cuando conocen a alguien. Es el alma reconociendo el eco del pasado. Y si pudieras mirar más allá del velo del presente, verías que nada es por casualidad. La persona a tu lado ya caminó contigo en otros caminos, ya rió y lloró en otros tiempos. El karma que une no es una cadena de hierro, sino un lazo de aprendizaje, una invitación para que juntos puedan ser mejores de lo que fueron antes. Tal vez hayas elegido a la persona equivocada a los ojos del mundo, pero a los ojos del espíritu no existe error, solo oportunidad. En la penumbra suave de un recuerdo distante, las almas parecen buscarse en el tiempo como viajeros que en medio de una inmensa multitud se reencuentran por la fuerza de una mirada. Chico Xavier nos enseñaba que esos reencuentros no suceden al azar. Hay un hilo invisible, un magnetismo espiritual que conduce cada paso, cada elección, cada destino. Cuando dos personas se unen en el matrimonio, cargan consigo no solo el presente que viven, sino también las sombras y las luces de un pasado que insiste en hacerse oír. Ese pasado, grabado en las fibras más sutiles del alma, se manifiesta en gestos de afecto o en conflictos inesperados, como si recuerdos antiguos respiraran entre los silencios del hogar. ¿Alguna vez has sentido una afinidad inmediata, casi imposible de explicar con alguien? ¿O has experimentado lo opuesto, una extraña resistencia ante una persona que apenas conoces? Chico decía que eso es la memoria espiritual actuando. El corazón reconoce mucho antes que la mente comprenda, y en el matrimonio ese reconocimiento puede ser la clave para entender por qué ciertas uniones parecen tan armónicas y otras tan desafiantes. No siempre es cuestión de elección racional, sino de reencuentros marcados por compromisos invisibles. La vida, en su sabiduría, coloca ante nosotros exactamente a la persona que puede ayudarnos a evolucionar. Hay uniones que florecen en ternura, como jardines bien cuidados en los que cada gesto de cariño es una semilla lanzada en suelo fértil. Esas relaciones traen paz, complicidad y apoyo mutuo. Son almas que ya aprendieron juntas, que ya perdonaron y fueron perdonadas en otras vidas, y que ahora viven la bendición de caminar lado a lado en armonía. Pero también hay aquellas uniones que más parecen campos de batalla, donde cada palabra suena como un arma y cada silencio pesa como una piedra.
En estas el amor existe, pero está cubierto por las cenizas del pasado, exigiendo paciencia, humildad y renuncia para que se revele. Chico Xavier solía decir que el hogar es el primer campo de pruebas del alma. Es en él donde enfrentamos los reflejos de nuestras elecciones y aprendemos a convivir con las diferencias más profundas. A veces, la dificultad que enfrentamos en el matrimonio no es señal de fracaso, sino de misión. No vinimos a la tierra solo para buscar felicidad personal, sino para evolucionar. Y muchas veces, la evolución solo sucede cuando somos desafiados a amar lo que no comprendemos, a perdonar lo que nos hiere, a persistir cuando todo parece perdido. Es curioso pensar que muchos de los dolores del matrimonio son, en realidad, puertas abiertas para la transformación. Los celos que corroen pueden enseñar confianza. La impaciencia puede abrir camino a la tolerancia. El orgullo que tantas veces aleja, cuando vencido se convierte en humildad. Cada prueba enfrentada al lado de quien elegimos o de quien el destino nos trajo es una oportunidad de crecimiento que quizás no encontraríamos en otro lugar. El alma no busca facilidades, busca evolución. Y cuando el amor parece morir, cuando el silencio entre dos personas se vuelve tan denso que ya no hay palabras capaces de atravesarlo, Chico recordaba que no siempre el fin de una relación significa el fin de un lazo espiritual. A veces, el distanciamiento es solo un intervalo, un tiempo para que cada alma madure. En otros casos, es el cierre de un ciclo de aprendizaje, cumplido con mayor o menor dolor. Lo importante es entender que incluso la separación forma parte de la pedagogía de la vida. Nada se desperdicia, ni siquiera la experiencia amarga. Todo regresa al espíritu como lección. Muchas parejas buscan respuestas en el sufrimiento, cuestionándose sobre el sentido de tanta dificultad. ¿Habré elegido mal? Es la pregunta que resuena en muchos corazones. Pero Chico nos invita a invertir la cuestión. ¿Y si la elección equivocada fuera justamente la correcta para que tu alma evolucionara? ¿Y si ese dolor fuera la medicina necesaria para curar heridas invisibles? La vida espiritual no se guía por los criterios del mundo, que valoran solo placer y confort. El espíritu ve más allá y comprende que hasta los desencuentros son escalones que nos elevan. Y hay aún otro misterio, el de los amores imposibles, aquellos que surgen en momentos inadecuados, en circunstancias prohibidas, como si el corazón reconociera a alguien a quien no puede tocar. Chico decía que esos encuentros también son reencuentros de almas que se buscaron en otras existencias, pero que ahora se encuentran en situaciones de prueba, no para vivir un amor terrenal, sino para aprender a controlar el deseo, a sublimar el sentimiento y transformarlo en algo mayor. Son lecciones que exigen coraje, pues pocos comprenden que el verdadero amor también sabe esperar y renunciar. En todas esas experiencias, felices o dolorosas, lo que se revela es la profunda inteligencia de la vida. No estamos a la deriva, no estamos solos. Cada persona que entra en nuestro camino trae consigo un papel a desempeñar en nuestra historia. En el matrimonio, esa presencia se vuelve aún más intensa, porque es allí, en la intimidad del hogar, donde el espíritu se revela sin máscaras. Es en la convivencia diaria donde las heridas ocultas salen a la luz, y es también allí donde nace la oportunidad de curarlas. Imagina por un instante que el matrimonio no sea un contrato solo humano, sino un acuerdo espiritual firmado mucho antes de nacer. Es como si, en el plano invisible, dos almas se comprometieran. Voy a caminar contigo, aunque duela, aunque sea difícil, porque juntos aprenderemos. Esa promesa silenciosa puede explicar por qué tantas personas permanecen juntas a pesar de todas las tempestades. El amor, incluso escondido bajo capas de dolor, sigue siendo el lazo invisible que las mantiene unidas. Pero también es verdad que la libertad es ley divina. No estamos condenados a permanecer en relaciones destructivas. La lección puede ser aprendida hasta el punto en que cumple su propósito, y entonces la vida nos conduce a otros caminos. Lo importante
es no huir de las pruebas antes de comprenderlas, porque de lo contrario, regresarán en nuevas formas, con otros rostros hasta que sean vencidas. El karma no es venganza, sino insistencia del amor divino en enseñarnos lo que aún no hemos aprendido. En el fondo, la pregunta que nos cabe no es si nos casamos con la persona correcta, sino si estamos siendo la persona correcta para el aprendizaje de quien está a nuestro lado. El matrimonio, a los ojos del espíritu, es siempre un espejo. En él vemos reflejadas nuestras virtudes y nuestras sombras. Amar al otro es, muchas veces, aprender a amarnos a nosotros mismos en nuestras propias imperfecciones. El hogar es el laboratorio donde el amor es probado, no solo en momentos de alegría, sino sobre todo en las tempestades. Cuando pensamos en karma, pensamos en deuda, pero Chico nos invita a pensar en amor. El karma del matrimonio no es solo pagar lo que debemos, sino rescatar la capacidad de amar sin condiciones, de perdonar sin esperar retorno, de caminar junto incluso cuando el camino es arduo. Y es en este punto donde la unión se vuelve sagrada. No importa si vino por afinidad o por prueba, todo matrimonio es en esencia una oportunidad de evolución espiritual. Hay momentos en la vida en que el corazón humano se siente perdido entre el dolor y la esperanza. El matrimonio, tan soñado por muchos como un refugio de paz, puede transformarse en un terreno de luchas silenciosas. Chico Xavier decía que el hogar es una escuela sagrada, y como toda escuela exige disciplina, paciencia y esfuerzo continuo. Es allí donde somos invitados a pulir nuestras asperezas, a suavizar nuestro orgullo y a ejercitar la tolerancia. Muchas veces, las lecciones llegan a través de las dificultades, y es en ese punto donde el karma revela su rostro más profundo, no como castigo, sino como oportunidad de redención. Imagina dos almas que en vidas pasadas se hirieron profundamente, promesas rotas, abandono, traición. En el plano espiritual, antes de reencarnar, esos espíritus comprenden la necesidad de reparación, y entonces aceptan el desafío de regresar juntos, unidos por el lazo del matrimonio, para que tengan la oportunidad de reconstruir lo que fue destruido. En la tierra, sin embargo, no recuerdan conscientemente el acuerdo firmado. Así, se reencuentran como extraños que sienten una inexplicable atracción o, en algunos casos, una extraña resistencia. La vida los aproxima, y el matrimonio se convierte en el escenario de reencuentros destinados a curar heridas invisibles. Es por eso que tantas veces el matrimonio comienza con encanto, pero pronto revela dificultades inesperadas. No se trata de mala suerte o de un error de elección, sino de un proceso espiritual profundo. La convivencia diaria es la llave que abre puertas a memorias adormecidas, sacando a la luz emociones que no comprendemos. Los celos, la desconfianza, el miedo al abandono muchas veces no tienen su origen solo en el presente, sino que son ecos de antiguas experiencias que necesitan ser transformadas en confianza, fidelidad y entrega. Chico recordaba que la ley del amor es la ley más alta del universo, y que el matrimonio es una de sus expresiones más poderosas. Pero amar no es solo sentir. Amar es construir, es sostener, es permanecer cuando la vida nos pone a prueba. El verdadero amor espiritual va más allá de la atracción física y de la pasión pasajera. Se traduce en compromiso, en esfuerzo constante, en paciencia ante las imperfecciones del otro. Y el karma, al reunir a dos personas, invita justamente a vivir ese amor en su forma más pura y transformadora. Muchas parejas, ante las dificultades, se preguntan si realmente deberían estar juntas. ¿Me equivoqué? ¿Será este mi destino? Pero Chico nos enseñaba que no hay errores cuando se trata de la ley divina. Cada encuentro, cada unión, lleva consigo un propósito mayor. A veces el propósito es vivir la felicidad serena de un amor que florece. Otras veces es enfrentar el dolor necesario para rescatar deudas antiguas. En cualquier caso, siempre hay aprendizaje. Sin embargo, es preciso comprender que la ley del karma no aprisiona. El libre albedrío permanece en nuestras manos. Podemos elegir cómo vivir esa experiencia,
con revuelta y amargura o con coraje y aceptación. El sufrimiento, cuando comprendido, deja de ser castigo y se convierte en lección. El matrimonio, incluso cuando es difícil, es una oportunidad de practicar virtudes que difícilmente florecerían en otra circunstancia. El perdón, la compasión, la renuncia al egoísmo, todo esto encuentra en el hogar el terreno ideal para germinar. Piensa en las historias de parejas que, a pesar de todas las tempestades, permanecen unidas hasta el final. ¿Cuántas veces escuchamos relatos de personas que, incluso en medio de las peleas y desacuerdos, no pueden separarse porque sienten que existe algo más grande que sostiene ese vínculo? Es la fuerza invisible del compromiso espiritual. El karma, en esos casos, no es cadena que apresa, sino hilo de luz que orienta. Él recuerda que hay algo que debe ser concluido, algo que debe ser reconstruido, y que rendirse puede significar posponer la propia evolución. Por otro lado, Chico también recordaba que no toda separación es un fracaso. Hay situaciones en que la lección ya ha sido aprendida, e insistir en permanecer juntos solo prolongaría el sufrimiento innecesario. Lo importante no es mantener la unión a cualquier costo, sino comprender el valor espiritual de cada experiencia. La verdadera victoria está en el aprendizaje. Incluso cuando la relación termina, si hubo perdón, respeto y crecimiento, el karma se cumple y abre espacio para nuevos caminos. Y hay todavía aquellas uniones que parecen desprovistas de amor, pero llenas de responsabilidades. Matrimonios firmados por obligación, por circunstancias sociales o familiares, que a primera vista parecen no llevar ningún sentido profundo. Chico decía que incluso en esos casos hay una sabiduría oculta. Tal vez no haya pasión, pero exista la necesidad de aprender a convivir, a respetar, a ser fiel a compromisos que sobrepasan el deseo personal. El amor, cuando no nace listo, puede ser cultivado. Y muchas veces, el amor más verdadero es aquel que crece despacio, regado por la paciencia y el cuidado diario. Dentro de esta perspectiva, la pregunta, ¿te casaste con quien debías?, adquiere un nuevo sentido. El matrimonio no se trata de encontrar el alma perfecta, sino de convertirse en alguien capaz de amar, de comprender y de transformarse junto al otro. No importa si la relación llegó como bendición o como prueba, en ambos casos trae consigo la oportunidad de evolución. Y es esa oportunidad la que define si el matrimonio es, o no, el correcto. En el silencio de la noche, cuando los pensamientos más íntimos surgen, muchos corazones se preguntan si aún vale la pena continuar. Chico Xavier nos invitaba a mirar dentro de nosotros mismos y percibir que la vida no se equivoca. Si la persona está en tu camino, es porque existe algo que debe ser vivido, algo que debe ser aprendido. Aunque el futuro reserve otras elecciones, el presente es sagrado y debe ser vivido con respeto y dedicación. El hogar es templo, y cada gesto dentro de él resuena en la eternidad. El matrimonio, visto bajo la lente espiritual, es más que un vínculo humano. Es una misión de dos almas en busca de luz. Y la misión no se cumple sin esfuerzo, sin renuncia y muchas veces sin dolor. Pero es exactamente en ese dolor donde el amor se purifica. Es en la paciencia ante la dificultad, en la ternura ante la debilidad del otro, donde el espíritu crece y se aproxima a lo divino. El karma no nos une para castigarnos, sino para enseñarnos a amar de forma más plena y verdadera. Tal vez la persona a tu lado no corresponda a las expectativas que construiste. Tal vez la relación que soñaste se haya vuelto muy diferente de la realidad. Pero ¿y si, detrás de esa frustración, estuviera escondida la mayor oportunidad de evolución de tu vida? Chico recordaba que el alma no busca facilidades, sino crecimiento. Y el crecimiento, casi siempre, nace en el terreno árido de las pruebas. El amor que resiste al dolor es el amor que permanece más allá de la muerte. Hay un instante en que la mirada se pierde en el horizonte, y el alma, cansada de tantas luchas, se pregunta, ¿cuál es el verdadero sentido del amor? En el matrimonio, esa pregunta resuena con aún más intensidad,
pues la convivencia diaria revela tanto nuestras virtudes como nuestras imperfecciones. Chico Xavier decía que el matrimonio es como un espejo espiritual. En él vemos reflejado no solo al otro, sino todo aquello que aún necesitamos curar dentro de nosotros. El compañero de jornada, sea dulce o desafiante, se convierte en el instrumento a través del cual la vida nos invita a evolucionar. Piensa en cuántas veces te sentiste herido por una palabra impensada, por un gesto de descuido, por una ausencia en momentos importantes. Esos pequeños dolores, cuando acumulados, parecen levantar muros entre dos personas. Pero ¿y si cada dolor fuera en realidad una lección silenciosa? ¿Y si cada lágrima fuera un recordatorio de que aún necesitamos aprender a amar de forma más generosa? El karma en el matrimonio se manifiesta justamente en esos detalles, llamándonos a crecer en paciencia, en tolerancia y en perdón. Chico nos recordaba que nadie llega al matrimonio listo. Todos traemos marcas de un pasado que aún pesa sobre los hombros. Orgullo, celos, inseguridad, egoísmo, son equipajes antiguos que cargamos de vida en vida. El hogar, entonces, se convierte en el lugar donde esas sombras salen a la luz, no para destruirnos, sino para que podamos enfrentarlas. El matrimonio es el crisol donde el alma es purificada por la convivencia. Es allí, en la proximidad inevitable, donde aprendemos a ceder, a comprender y a perdonar. ¿Y cómo perdonar cuando la herida parece demasiado profunda? Chico decía que el perdón es siempre liberador. No perdonamos para el otro, sino para nosotros mismos. Al perdonar, rompemos cadenas invisibles que nos unen al sufrimiento. En el matrimonio, el perdón es aún más necesario, pues es él el que renueva el lazo diariamente. Nadie pasa por una unión sin cometer errores, y solamente la disposición de perdonar permite que dos almas sigan caminando lado a lado. El perdón es el antídoto contra el veneno del orgullo, y es también el mayor gesto de amor que podemos ofrecer. Muchos creen que el matrimonio ideal es aquel donde no hay conflictos, pero Chico recordaba que la ausencia de conflictos no significa plenitud, solo estancamiento. El verdadero crecimiento surge justamente del enfrentamiento de las diferencias. Cuando dos almas, tan distintas en sus historias, aprenden a ajustarse una a la otra, nace la verdadera armonía. No se trata de anular la individualidad, sino de construir un puente entre dos mundos. Ese puente, hecho de paciencia y renuncia, es sostenido por el esfuerzo diario de comprender que el amor es más que emoción, es elección. Y es en este punto donde el karma revela su lado más sutil. Al elegir amar a pesar de las dificultades, estamos reparando errores antiguos, transformando resentimientos en aprendizajes y plantando semillas de paz para el futuro. Chico solía decir que ningún gesto de amor se pierde. Todo lo que hacemos en nombre del amor regresa a nosotros en bendiciones. Así, cada vez que elegimos comprender en lugar de juzgar, acoger en lugar de alejar, estamos rompiendo cadenas antiguas y construyendo nuevas historias de luz. Sin embargo, es preciso también reconocer nuestros límites. Hay uniones en que el dolor sobrepasa el aprendizaje, transformándose en violencia, humillación y destrucción. Chico, con su sabiduría, recordaba que Dios no desea sufrimiento eterno para nadie. El matrimonio es oportunidad, pero no prisión. Cuando el respeto es destruido y la dignidad es negada, la separación puede ser un camino legítimo y necesario. Incluso en ese caso, el aprendizaje permanece, el coraje de liberarse, la capacidad de seguir adelante sin odio, la elección de reconstruir la vida con nuevos valores. El matrimonio, visto bajo la óptica espiritual, es siempre un compromiso de almas. Pero eso no significa que todas las uniones deban durar para siempre en el plano físico. Algunas cumplen su misión en pocos años, otras en décadas enteras. El tiempo no importa tanto como la transformación que provocan en nosotros. Lo importante es comprender que cada experiencia amorosa es una pieza del gran mosaico de la evolución espiritual. Nada es inútil, nada se pierde. Incluso las lágrimas derramadas se convierten en lecciones que nos fortalecen. ¿Y si la persona a tu lado fuera, en realidad,
un antiguo enemigo espiritual. Chico hablaba de esa posibilidad con frecuencia. Muchas veces, la vida nos coloca frente a aquellos que nos hirieron o que nosotros mismos herimos en otras existencias. El matrimonio, en esos casos, se convierte en un escenario de reconciliación. El amor actual, aunque difícil, es una oportunidad de transformar odio en perdón, indiferencia en cuidado, rencor en ternura. Es un proceso doloroso, pero profundamente liberador, pues reconciliarse es cortar el ciclo de resentimientos que podría arrastrarse por siglos. Pero ¿y cuando el matrimonio es feliz? Cuando dos personas se encuentran y viven en armonía, compartiendo sueños y construyendo juntos una vida de paz. Chico recordaba que eso también es resultado del karma. Son almas que ya se reconciliaron, que ya aprendieron la lección de la convivencia y ahora cosechan los frutos de lo que sembraron en otras vidas. El amor sereno, tranquilo y duradero no nace del azar, sino del esfuerzo espiritual acumulado a lo largo del tiempo. Es una bendición conquistada y debe ser vivida con gratitud. El secreto está en comprender que el matrimonio nunca es solo una experiencia terrenal. Es, antes que nada, una experiencia espiritual. Lo que sucede dentro del hogar resuena más allá de la vida física. Las elecciones que hacemos, los sentimientos que cultivamos, todo se proyecta hacia el futuro, moldeando nuestras próximas existencias. Amar, perdonar, respetar. Cada gesto se convierte en semilla que germinará en vidas futuras. Tal vez te preguntes, en silencio, ¿y si hubiera elegido a otra persona? ¿Mi vida habría sido más feliz? Chico diría que esa pregunta no encuentra respuesta, porque la vida no se equivoca. La persona que está o estuvo en tu camino es exactamente aquella que tu alma necesitaba encontrar. Aunque la relación no haya traído la felicidad soñada, trajo la lección necesaria. Y al final, es eso lo que importa, evolucionar. La verdadera felicidad no se mide solo por el placer que sentimos, sino por la paz que conquistamos después de cada aprendizaje. Al mirar al compañero o compañera de vida, procura ver más allá de la apariencia física, más allá de los gestos y palabras del presente. Ve allí un alma antigua, que ya caminó contigo por senderos invisibles, que ya lloró y rió a tu lado en tiempos que la memoria consciente no alcanza. Tal vez haya entre ustedes una deuda que pagar, una promesa que cumplir, una lección que aprender. Tal vez haya simplemente la continuidad de un amor que atraviesa siglos. En cualquier caso, el lazo que los une es sagrado. El matrimonio, a la luz del espiritismo, es más que un contrato humano. Es un pacto de almas ante la eternidad. No es solo sobre vivir juntos, sino sobre crecer juntos. No es solo sobre compartir días, sino sobre compartir destinos. Y el karma, al guiar cada paso, nos recuerda que nada sucede por casualidad. La pregunta no es si te casaste con quien debías, sino qué estás haciendo con la oportunidad que recibiste al lado de esa persona.